En un pueblo remoto rodeado por espesos bosques, existía un cementerio que llevaba siglos sembrando el miedo entre los habitantes. Nadie se atrevía a cruzar sus rejas de hierro después del anochecer. Las historias sobre tumbas que aparecían abiertas sin motivo y ataúdes vacíos eran tan comunes como el viento helado que siempre parecía soplar allí. Se decía que el cementerio no era un lugar de descanso, sino una trampa donde los muertos eran robados por algo que vivía en las sombras. Ignacio, el sepulturero del pueblo, era un hombre práctico. No creía en fantasmas ni maldiciones. Para él, las tumbas abiertas eran obra de ladrones o animales carroñeros. Los rumores sobre cosas en el cementerio le parecían absurdos, y no perdía la oportunidad de burlarse de los supersticiosos que hablaban de criaturas salidas del infierno. Pero en el fondo, había algo que lo inquietaba: las desapariciones de cadáveres no eran un fenómeno aislado. En los últimos años, más de una docena de tumbas habían amanecido vacías, siempre sin rastros ni explicaciones. Una noche particularmente fría de otoño, Ignacio decidió acabar con los rumores de una vez por todas. Equipado con una linterna, un termo de café y su viejo rifle de caza, se dispuso a patrullar el cementerio hasta el amanecer. Era un hombre terco y, sobre todo, quería demostrar que no había nada sobrenatural detrás de los sucesos. La noche comenzó tranquila. Las hojas secas crujían bajo sus botas mientras inspeccionaba las lápidas, asegurándose de que todo estaba en orden. La luz de la linterna iluminaba los nombres gastados por el tiempo y las flores marchitas que decoraban algunas tumbas. Pero cuando llegó al extremo más antiguo del cementerio, sintió un cambio en el aire. Era como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Ignacio se detuvo frente a la tumba de don Ezequiel, un terrateniente que había muerto hacía 10 años. La tierra estaba removida y el ataúd yacía abierto, completamente vacío. Ignacio tragó saliva y revisó alrededor, buscando huellas o algún indicio de lo que había pasado. Justo cuando se agachó para inspeccionar la tierra, un ruido detrás de él lo hizo detenerse en seco. Era un sonido húmedo, como algo arrastrándose. Encendió la linterna en esa dirección, pero no vio nada. «Malditos animales», murmuró para sí mismo, tratando de calmarse. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que lo estaban observando. Siguió caminando, recorriendo el área mientras sus ojos escudriñaban la oscuridad. De repente, escuchó un susurro gutural que parecía provenir de todas partes. No era un susurro humano. Era algo que parecía vibrar en el aire, cargado de una energía que hacía que su piel se erizara. Cuando giró la linterna hacia una fila de lápidas desgastadas, vio algo que lo dejó paralizado. Una figura humanoide estaba de pie junto a una tumba reciente. Tenía la piel pálida, casi translúcida, y sus ojos eran pozos negros que reflejaban la luz de la linterna. La criatura sostenía algo en las manos, un trozo de carne que aún goteaba sangre. Ignacio sintió como la bilis subía a su garganta. El ser se giró lentamente hacia él, mostrando un rostro grotesco. Sus mandíbulas estaban llenas de dientes irregulares, y un líquido oscuro le caía por el mentón mientras emitía un sonido bajo y amenazante. Ignacio retrocedió, pero tropezó con una lápida y cayó al suelo. El ruido llamó la atención de la criatura, que empezó a moverse hacia él. Al principio lo hacía de forma lenta, pero de pronto se lanzó con una velocidad inhumana, como un depredador que había encontrado a su presa. Ignacio levantó su rifle y disparó. La criatura se detuvo por un momento, pero el impacto no la detuvo. En un último intento por sobrevivir, Ignacio se levantó y corrió hacia la caseta donde guardaba las herramientas. Cerró la puerta de golpe y la aseguró con un banco pesado. Afuera, los golpes y arañazos comenzaron casi de inmediato. La puerta vibraba con cada impacto, mientras los gritos de la criatura llenaban el aire. Era un sonido que parecía atravesar sus huesos.
Ignacio trató de calmarse, pero al mirar a su alrededor se dio cuenta de que no estaba solo. En el rincón más oscuro de la caseta, un par de ojos negros lo observaban. Eran iguales a los de la criatura. La linterna tembló en su mano mientras el pánico se apoderaba de él. No tuvo tiempo de reaccionar. Un segundo después, la oscuridad lo envolvió. Días después, los habitantes del pueblo notaron que Ignacio no había regresado. Un grupo de hombres armados se adentró en el cementerio para buscarlo. Encontraron la caseta abierta, con las paredes cubiertas de marcas de garras y manchas de sangre seca. Pero no había rastro de Ignacio. Más aterrador aún, su propia tumba apareció abierta, con el ataúd vacío. Nadie sabía cómo había llegado allí. Desde entonces, el cementerio fue abandonado por completo. Los lugareños dicen que, en las noches de luna llena, pueden escucharse gritos que provienen del interior, acompañados de susurros que recorren el viento. Las tumbas siguen apareciendo abiertas de vez en cuando, y los cadáveres nunca son encontrados. Nadie sabe qué ocurre en ese cementerio, pero algo es seguro, no es un lugar donde los muertos descansen en paz.